Bueno, bienvenidos a la segunda parte de fisiología, lo que yo llamo el diseño del sistema cardiovascular. En esta segunda parte vamos a hablar un poco de la parte histológica y del metabolismo y luego los reguladores del funcionalismo cardíaco. Es bastante información, pero es una información bien interesante que se le puede sacar bastante provecho. El corazón está, o el tejido cardíaco, el miocardio, rodeado por el endocardio y el pericardio. El endocardio y el pericardio tienen celularidad, tienen tejido conectivo, hay vasos, sobre todo en el epicardio. Hay grasa también allí, como la vemos aquí. Pero vamos a concentrarnos más que todo en el miocardio, que es lo que nos interesa, que es lo que nos da el estilo de funcionalismo. En histología sabemos que las células cardíacas son de un solo núcleo, unidas por uniones intercelulares cerradas que permiten el paso de la despolarización eléctrica. Esas células que son de un solo núcleo tienen, como dije, estas uniones intercelulares que permiten el paso de la conducción eléctrica de una forma muy rápida. Son formadas por miofibrillas. Este esquema es para identificar lo rápido que pasa la despolarización de una célula a otra, lo que permite que la contracción o la electricidad genere contracción rápida porque tienen conducción rápida de una a la otra. Si lo vemos en el contexto solamente del músculo, viene formado como bases musculares, un cúmulo de fibras que al final termina siendo esta unidad de miofibrilla y dentro de ella, si la vemos como con microscopía electrónica, encontraremos esto que son los sarcómeros, que es pasar de este tejido cardíaco a la celularidad del microscopio normal óptico a ver esto que son el esquema de lo que es dentro de la célula con las uniones intercelulares y estos gaps que son los que permiten la conducción rápida, ¿no? Aquí tenemos el esquema que vimos desde nuestras primeras clases de fisiología, en el cual habían estas líneas M y las líneas S que separaban esto, lo que llamamos las bandas entre las bandas A entre las dos líneas S. Dentro de ellas están la actina y la miosina, los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Los filamentos de actina y miosina son los que al final generan la contracción. Cuando entra calcio y hace que la actina se una a la miosina y recorta el tamaño de la célula produciendo la contracción, ¿no? Que es esta unión que tenemos aquí. La actina se une a la miosina y esa unión recorta el tamaño y es lo que produce la actividad contráctil. Esto se genera por una despolarización de membrana que, como vimos en la clase anterior, teníamos células autorrítmicas que producían eso, se despolarizaba la membrana y eso hace que entrando sodio, la célula se despolariza y se contrae, genera que los canales de calcio dejen entrar más calcio, además de que el retículo sarcoplásmico o la mitocondria dejan también que entre calcio adentro de la célula y el calcio genera al final la unión de la troponina de la actina y la miosina y generando la contracción miocárdica. Eso lo tenemos también más o menos en este esquema para que se entienda. La despolarización celular que hace que entre calcio por los canales de calcio. Además, el retículo sarcoplásmico también permite la entrada de calcio al citoplasma intracelular y esa cantidad de calcio produce la contracción. ¿Cómo salimos de esta contracción al proceso siguiente, que es la relajación? Aquí tenemos mucha cantidad de calcio y para llegar a esto tenemos que vaciar un poco la cantidad de calcio. Pasar del calcio que está intracelular adentro del retículo sarcoplásmico necesita energía, utiliza ATP. Entonces, aumentamos los depósitos de calcio utilizando energía. La bomba de sodio-potasio, que también utiliza energía, saca 3 sodios y entran 2 potasios, como vimos antes, para que la célula que perdió esta cantidad de electricidad negativa, que era alrededor de 70 y pasa a 60, 50 para poder despolarizarse y contraerse, empiece a volverse más negativa y pierda la capacidad de contracción. Esta bomba hace que aquí esté generándose más negatividad. Y además la bomba de sodio-calcio que funciona en forma continua todo el tiempo hace que salga calcio de la célula, como vimos, primero hacia el retículo sarcoplásmico aquí y luego del citoplasma afuera de la célula cambiándose por sodio.
Esos cambios hacen que reduzca la cantidad de calcio y al reducirse la cantidad del calcio, entonces se relaja la célula. Entonces vimos contracción y relajación que depende mucho de los electrolitos y depende sobre todo del electrolito calcio que hace la unión de actina y miosina para generar la contracción, ¿no? Lo repetimos aquí, y la entrada de calcio hace que pase de una célula que no se está contrayendo a la unión de actina y miosina y se produce la contracción. Para salir de ella, pues necesitamos energía para salir de ella, reducir la cantidad de calcio, logramos que se separe la actina y la miosina y se relaja la célula. Eso en función de cómo se generó el latido cardíaco. Ahora vamos a hablar un poco de regulación cardíaca. ¿Qué regula que el corazón se contraiga? ¿Qué tanta fuerza y qué tanta sangre logramos inyectar? Hay varios sistemas de regulación. Como vimos en la clase anterior, tenemos de sistemas de regulación propios del corazón. Entre ellos estaba la ley de Frank-Starling, que como vimos en la clase anterior, entra más cantidad de sangre, distiende la célula y la fibra que está dilatada a mayor cantidad, eyecta más cantidad de sangre. Esa es la ley de Frank-Starling, un sistema autorregulatorio intrínseco cardíaco. Y por fuera tenemos la regulación del sistema nervioso central vegetativo, vasovagal o vagal, y del sistema simpático. El sistema vagal responde, por ejemplo, en las arterias carotídeas a la distensión de la arteria carotídea. Cuando hay exceso de distensión en la arteria carotídea, eso hace que a través del sistema vagal y de la médula genera una orden al corazón para disminuir la frecuencia cardíaca y la capacidad de contracción del ventrículo. Esto se genera a través de los sistemas de los nervios vagos que van directo al nodo sinoauricular, que como vimos antes es el marcapaso cardíaco, lo que regula la frecuencia de latidos cardíacos, la frecuencia cardíaca. Y el sistema simpático que hace lo contrario, que va a hacer que acelere el corazón y que aumente la contractilidad miocárdica. Inicialmente esta respuesta viene generada por los vasoreceptores carotídeos o por los receptores de dilatación de las aurículas. Aquí tenemos receptores en aorta, en carótida, que van a generar estas órdenes para hacer que funcione el sistema vagal o el sistema simpático a controlar. Una para disminuir la cantidad de frecuencia cardíaca y eyección o de fuerza eyectiva y el sistema simpático lo contrario, sobre todo cuando necesitamos más frecuencia cardíaca y más gasto cardíaco, como por ejemplo en el ejercicio. El músculo cardíaco. Las fibras vagales, como vimos, estimulan al músculo cardíaco y hacen que baje la frecuencia cardíaca a través de que aumentan un poco la entrada de potasio. O sea, al estar la entrada de potasio, que recordamos en la clase anterior, el potasio era el que se encargaba de despolarizar la célula en las células autorrítmicas. Si nosotros cambiamos esto con el vago, hacemos que se retarde la célula marcapaso y va a descargar más lentamente, y lo que hace que bajar la frecuencia cardíaca. Además, disminuye también la conductancia a los canales de calcio, lo que va a hacer que al haber menos calcio, pues tenemos menos poder de contracción. Lo contrario sucede con el simpático. El simpático va a alterar los canales de potasio para que esa despolarización lenta, que es la salida de potasio, aumente, se hace un poco más rápida. Igual va a haber más calcio, lo que va a generar que haya mayor cronotropismo y mayor inotropismo, o sea, mayor fuerza de latido y mayor velocidad de latido con los canales de potasio. Aquí tenemos el esquema de una célula autorrítmica, el ritmo nodal. Tenemos el ritmo nodal normal en el centro, que es este que tenemos aquí. Lo que sucede con el parasimpático, que el parasimpático lo tenemos en esta línea entrecortada, que reduce la velocidad del potasio, haciendo que la célula se despolarice de una forma un poco más lenta, lo que haría que produzca bradicardia. En cambio que el simpático hace lo contrario. Al mover más rápido el potasio, la célula pierde su negatividad más rápido y va a hacer que dispare más rápidamente. Entonces aquí tenemos las explicaciones de qué pasa con el simpático aumentando la frecuencia y qué pasa con el parasimpático disminuyendo la frecuencia cardíaca. Asimismo, va a suceder con lo que es la fuerza
fuerza de contractilidad. La fuerza de contractilidad va a cambiar hacia más con el simpático y hacia menos con el parasimpático. Este esquema es para ver qué pasa con un músculo denervado o los que están trasplantados, por ejemplo, y un músculo que no, que tiene su respuesta simpática y parasimpática derivada de la inervación cardíaca. Como vemos, el parasimpático va a disminuir la posibilidad de aumentar la frecuencia cardíaca. En cambio, el simpático la va a aumentar, y eso sucede también con la contractilidad, o sea, con el inotropismo. Ok, el volumen latido mediado por el simpático va a aumentar desde lo que era un estadio normal en reposo a un estadio aumentado con el simpático. Como aumenta la cantidad de sangre que va a sacar por aumentar la fuerza que tiene el corazón, con la fuerza inotrópica del corazón, eso lo logramos con el simpático, y altera la curva de volumen de eyección, pasándola de un estado normal a un estado más fuerte, utilizando la reserva miocárdica que la habíamos nombrado antes, que el corazón le quedaba parte de la sangre dentro del corazón y esa va a ser eyectada en parte hacia afuera, aumentando la cantidad de volumen que sale. Entonces, aquí tenemos las dos, el simpático y el parasimpático. Uno va a llevar la curva hacia más aumento del volumen y la otra va a llevarla hacia disminución del volumen. Simpático a más, parasimpático a menos. Hay otras formas de regulación cardíaca que los vimos con las carótidas o con la aurícula. Esa distensión carotidia tiene regulaciones en la cantidad de volumen que tiene. El corazón además va a trabajar en contra de la presión arterial. La presión arterial, existe un rango de normalidad de presión arterial en el cual la cantidad de excreción de sangre o la cantidad de volumen latido se mantiene en una forma constante. Si nosotros superamos un grado exagerado de tensión arterial, ese aumento de la resistencia va a hacer que caiga bruscamente la excreción cardíaca. Entonces, también el mantener un tono cardíaco dentro de ciertos parámetros hace que la eyección del volumen va a mantenerse en un rango dentro de lo normal, y si es excesiva, entonces va a bajar en forma abrupta. Aquí tenemos lo que es la respuesta presora. La respuesta presora hace que cuando es el parasimpático, los vasoreceptores hacen que haya menos actividad vagal, aumenta la frecuencia cardíaca para normalizar la presión. En cambio, si aumenta la presión, aquí estamos hablando que disminuyó la presión. Al disminuir la presión, la respuesta de los vasoreceptores genera un aumento de una disminución del tono vagal y normalizar la presión arterial. En cambio, si hay una presión arterial elevada, los vasoreceptores generan una respuesta que hacen que el vago va a aumentar, el simpático va a disminuir y al final vamos a normalizar la frecuencia. Estos son los efectos de lo que sucede en los vasoreceptores, bien sea auriculares o de una forma más específica en los carotídeos. Ok. Dentro de la regulación cardíaca tenemos dos cosas importantes de recordar, lo que es la precarga y la postcarga. La precarga es la cantidad de sangre que viene de la aurícula al ventrículo, que es lo que genera una cantidad de volumen al final de la diástole dentro del ventrículo. O sea, esa cantidad de sangre utilizando la ley de Frank-Starling va a ayudar a que se genere más eyección. Eso es lo que llamamos precarga. La postcarga es lo contrario, lo que teníamos de la tensión arterial, como vimos ahora, o cualquier tipo de obstrucción, bien sea valvular, estenosis aórtica, coartación de la aorta, que va a aumentar la resistencia vascular, y esos son los dos valores, precarga y postcarga. La precarga está representada por el volumen diastólico final, lo que vimos, la cantidad de sangre que llega allí. La ley de Frank-Starling hace que nosotros eyectemos más sangre del ventrículo. ¿Qué factores aumentan o disminuyen la longitud de la fibra? Y ahí tenemos varias cosas. Que la cantidad de fuerza que ejerce la aurícula, si es más intensa, va a meter más sangre. La cantidad de volumen sanguíneo total. Si tenemos un paciente que necesitamos aumentar la cantidad de eyección, pues los hidratamos más. El aumento del tono venoso, lo que vimos que el retorno venoso, nosotros hay algunas cosas que podrían ayudarnos con el retorno venoso, como los movimientos respiratorios. Entonces, paciente si está intubado, nosotros podemos bajar un poco el PIB y el PIN y aumentar el retorno venoso.
el bombeo del músculo esquelético, que hace que aumente el retorno venoso. Entonces, los factores que generan aumento del retorno venoso van a aumentar la cantidad de sangre que entra a la aurícula y la eyección. ¿Qué lo disminuye? El estar de pie hace que regrese menos sangre a la aurícula, y ese regresar menos sangre a la aurícula hace que también el latido sea menor, la cantidad de volumen que se va a eyectar. El aumento de la presión intrapericárdica, o sea, lo que es derrames pericárdicos o pericarditis, y la disminución de la adaptabilidad ventricular, que suele suceder en personas de edad o personas mal entrenadas que empiezan a tener disfunción diastólica, que el ventrículo no se relaja bien, y eso disminuye la cantidad de sangre que está entrando al ventrículo y por lo tanto la cantidad de sangre que va a eyectar. La poscarga, como vimos, es la fuerza que se opone al vaciamiento. Se relaciona de manera inversa con el gasto. Si metemos demasiada fuerza de oposición, como vimos en los grados de hipertensión arterial importante, el vaciamiento del ventrículo va a ser menor. Los determinantes de la poscarga tenemos la impedancia de la vasculatura. Como vimos en la clase anterior, la elasticidad de la vasculatura permite que se mantenga un tono, pero si es una vasculatura de edad avanzada, que tenga aterosclerosis, que se pone rígida o calcificada, eso va a disminuir la poscarga porque el vaso no se distiende. La presión de eyección, si nosotros eyectamos con más fuerza, también va a haber el paso a los vasos, va a ser de mayor resistencia y disminuye la cantidad de sangre que va a eyectar. Lo mismo que si tenemos cualquier tipo de obstrucción al ventrículo izquierdo, sea coartación de la aorta, estenosis aórtica. La pared ventricular, que ya lo nombramos, y la inercia del paso de la sangre. Este esquema que tenemos aquí tiene en el centro la forma normal de funcionamiento del corazón, en la relajación isovolumétrica que la vimos en la clase anterior, la cantidad de sangre empieza a entrar al ventrículo. Luego hay un periodo, el periodo de llenado ventricular, que aumenta ligeramente la cantidad de presión intraventricular. La contracción isovolumétrica que la vimos, que es que aumenta la presión contra la válvula cerrada, y luego el periodo eyectivo. Eso se puede modificar con la precarga y con la poscarga. Si nosotros modificamos eso con la precarga y la poscarga, haremos que esta curva se altere hacia la dirección que corresponde en esta zona. Por ejemplo, la estenosis aórtica, que produce un aumento de la resistencia, va a hacer que las presiones intraventriculares sean mucho más altas, pero no va a variar el volumen de sangre que maneja el corazón. La insuficiencia mitral, que devuelve parte de la sangre a la aurícula, hace que el ventrículo maneje mayor cantidad de sangre intraventricular, o sea que va a desplazar el volumen de eyección del ventrículo, va a aumentar el tamaño del ventrículo, aumentando el volumen eyectivo, pero no va a aumentar la presión, ¿no? Tenemos otro ejemplo, cuando hay enfermedades del miocardio, como la miocarditis o la disfunción ventricular, va a hacer que maneje más volumen de sangre sin que haya aumento de la presión. Entonces aquí tenemos tres tipos de patología. La vista normal que vimos antes en el esquema anterior, la estenosis aórtica con un aumento de presión, la insuficiencia mitral, que es un aumento de volumen sin aumento de presión, y las enfermedades del miocardio cuando no tiene fuerza el miocardio y tienen más volumen pero no aumenta la presión. Ok, lo que vimos, que también lo nombramos antes, ¿cuáles son los mecanismos de reserva cardiovascular? La frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco depende, es un valor que se genera entre frecuencia cardíaca y volumen latido. Si aumentamos la frecuencia cardíaca, vamos a aumentar la cantidad de gasto cardíaco. Lo mismo, si aumentamos el volumen sistólico o el volumen latido, vamos a aumentar el gasto cardíaco. Esto podríamos aumentarlo a través de la ley de Frank-Starling. Esto aumenta la frecuencia cardíaca a través del simpático. Otros mecanismos son el aumento de la extracción de oxígeno. Se hace más eficiente la extracción de oxígeno de la sangre en periodos de problemas como la insuficiencia cardíaca o el ejercicio. La redistribución del flujo sanguíneo, cuando nosotros hacemos un ejercicio fuerte o tenemos problemas de insuficiencia cardíaca, el cuerpo va a hacer que nosotros preservemos los órganos que deben recibir mayor cantidad de sangre o mayor cantidad de oxígeno, como el cerebro, como el corazón o como los riñones. En cambio, el resto de las zonas, como la piel o el intestino, harían una vasoconstricción disminuyendo la cantidad de sangre que va hacia esa zona
preservando lo más importante. El metabolismo anaeróbico, que es que a pesar de que no llegue suficiente oxígeno, las células empiezan a utilizar oxígeno, la energía sin utilizar oxígeno. Este mecanismo es un mecanismo de reserva muy pobre, de muy poca capacidad de respuesta. La dilatación del corazón y la hipertrofia cardíaca. En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, empiezan a dilatar el corazón y empieza a hipertrofiarse tratando de compensar por la ley de Frank-Starling primero y por la fuerza del corazón, mantener un gasto cardíaco a largo plazo. Los atletas, que no estamos hablando de una patología, sino una persona muy bien entrenada, empieza a dilatar el ventrículo izquierdo, disminuye su frecuencia cardíaca en reposo y produce también una hipertrofia cardíaca. En los atletas se acepta que haya un aumento del diámetro del ventrículo izquierdo y una hipertrofia de las dos paredes del ventrículo izquierdo, que existen unos rangos normales en los atletas, que se habla de 12 a 15 milímetros de diámetro de la pared del tabique interventricular y de la pared libre, que lo consideran como normales. Si se acerca a los valores de 15, entonces hablamos de miocardiopatía hipertrófica, que más bien sería un daño. Pero estos mecanismos son mecanismos crónicos tanto patológicos como en personas bien entrenadas. O sea, estos mecanismos pueden funcionar también en personas que están entrenadas bastante. Dentro de los mecanismos más importantes de la respuesta más fácil o la respuesta más rápida era la modificación de la frecuencia cardíaca y la modificación del volumen sistólico. Eso cuando en una persona no entrenada o en una persona que esté pasando de reposo a ejercicio en una forma rápida, las primeras modificaciones van a ser estas dos modificaciones. Es la respuesta inmediata, la respuesta más fácil de obtener, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca es un método efectivo, simple para lograr esto, y esto lo logramos a través del simpático. Esto, como les dije, sucede en las variaciones rápidas cuando necesitamos aumentar el gasto cardíaco en una forma rápida. Esto también tiene algunas limitaciones. O sea, si nosotros sobrepasamos la frecuencia cardíaca, no nos va a servir el aumento de frecuencia cardíaca, sino más bien va a disminuir nuestro volumen latido y nos va a generar algunos problemas. En los atletas también sabemos que el 85% de su frecuencia cardíaca máxima calculada para su edad es este límite, o lo que llamamos el gap del 85% o el gap de lactato. El gap de lactato es una forma que nosotros podemos medir con el lactato en la sangre, cosa que lo vamos a ver ligeramente después. Entonces, esta frecuencia cardíaca existen unos valores tope, sobre el cual, al sobrepasarlo, el cuerpo no va a soportar mucho tiempo esa sobrecarga. Y la contractilidad miocárdica, que lo hacemos aumentar dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca, como vimos en las láminas anteriores, tiene el tono vagal y el tono simpático. Además, ese efecto también un efecto limitado, que después de cierto límite, que es lo que hablamos ahorita, el inotropismo va a fallar. Ok, dentro de esto también hay una cosa que se llama fenómeno de Woodridge-Treppe o fenómeno de escalera. El aumento de la tensión del miocardio por aumento de la frecuencia cardíaca produce una variación en un fenómeno que se llama fenómeno de escalera, que se genera porque hay una incapacidad de la bomba de sodio-potasio y de los canales de calcio para mantener el latido cardíaco. Este aumento de la frecuencia cardíaca se genera inicialmente por eso. O sea, nosotros vamos este aumento de la frecuencia cardíaca va a hacer que la bomba de sodio-potasio va a generar y va a producir una incapacidad, lo que hace que el sodio deje de salir en forma fuerte de la célula, atacando a la bomba de sodio-calcio. La bomba de sodio-calcio funciona todo el tiempo, esta funciona con energía. Si inhibimos un poco sobrepasamos la capacidad de respuesta de esta bomba por exceso de frecuencia cardíaca, se retiene sodio dentro de la célula. Al no poder meter más sodio, pues también vamos a mantener calcio dentro de la célula, y además el canal de calcio se hace menos efectivo o se va a hacer más efectivo, lo que hace que caduque o que fleje la respuesta que necesitábamos al aumento de la frecuencia cardíaca.
Esta explicación que tenemos aquí es el por qué ese 85% calculado para la edad de la frecuencia cardíaca hace que termine flejando en los atletas y en los pacientes con insuficiencia cardíaca en algún momento la respuesta de la frecuencia cardíaca. O sea, el aumento de la frecuencia cardíaca tiene un tope y la explicación para ese tope es esta falta de respuesta que tenemos aquí, un déficit de respuesta de la bomba de sodio-potasio con acumulación de sodio intracelular que daña a su vez esta bomba sodio-calcio y la cantidad de calcio que entra a la célula. Ok, el aumento de los volúmenes sistólicos ya lo vimos. Si aumentamos el aumento de volumen sistólico, vamos a aumentar la cantidad de eyección. Y ahí dependemos del retorno venoso y de reducir la poscarga. ¿Qué hacemos con un paciente en insuficiencia cardíaca? Lo primero que nosotros hacemos cuando esto está limitado, que el paciente no logra manejar bien estas cosas, es disminuir el retorno venoso, o sea, colocar diuréticos y reducción de la poscarga con un vasodilatador, que es el manejo de insuficiencia cardíaca. Ok, el volumen sistólico, esto ya lo hemos nombrado en varias oportunidades, la contractilidad miocárdica aumenta el volumen sistólico. El simpático desplaza la curva, como vimos anteriormente, de tensión-longitud y hace que haya más cronotropismo y también más inotropismo. La extracción de oxígeno es un mecanismo que también utiliza el cuerpo, aumentando los requerimientos hísticos, y al aumentar los requerimientos celulares de oxígeno, el oxígeno, la sangre se vuelve, mejora su capacidad de sacar la cantidad de oxígeno hacia la célula o mejor. Listo. Retomando las láminas que veníamos hablando, hablamos de que uno de los mecanismos de reserva es el aumento de la extracción de oxígeno. Al necesitar por cualquier proceso, bien sea por aumento del ejercicio o por insuficiencia cardíaca, aumentar la cantidad de oxígeno que llega a la célula tiene la capacidad de aumentar la extracción de oxígeno desde la sangre. La redistribución del flujo, que también la nombramos antes, es una forma de mantener el gasto cardíaco. Eso sucede desde la edad fetal, en la cual el feto redistribuye el flujo cuando tiene problemas de distrés fetal, haciendo que la sangre vaya más al cerebro y al corazón y hace una redistribución con un aumento del tamaño del cerebro en detrimento del resto del cuerpo. Esto también lo puede hacer los recién nacidos y después de ese periodo de tiempo en el corazón, que restringe la cantidad, aumenta la cantidad o mantiene la cantidad de flujo sanguíneo hacia el cerebro y corazón, restringiendo los otros partes del cuerpo. Esto se autorregula en cada tejido. Cada tejido tiene las formas de disminuir la cantidad de sangre que entra para mantenerla y preservarla que necesitamos preservar. El mecanismo anaerobio, que es que la célula empieza a utilizar la energía sin oxígeno, es un mecanismo que también nos puede ayudar, pero es un mecanismo de muy baja efectividad. Solamente puede proporcionar un 5% del total de la energía que vamos a utilizar. Eso en valores normales para una persona que ejercita. Por eso una persona que ejercita, cuando llega a su 85% de frecuencia cardíaca calculada para la edad, como nos sucede en los pacientes que montamos en prueba de esfuerzo, cuando llegan al 85%, se empieza a retener lactato y normalmente no toleran la anaerobiosis más de 1 o 2 minutos. Eso en algunos casos, como la insuficiencia cardíaca, puede que aumente un poco hasta un 30%, pero sigue siendo un mecanismo limitado del uso de la energía. Ok, en los fetos y los recién nacidos, como vimos antes en la clase anterior, el feto es un paciente, un ser humano que trabaja con baja cantidad de oxígeno. Lo mismo sucede con los recién nacidos. Entonces, tienen mayor capacidad de utilizar la anaerobiosis porque están acostumbrados a la anaerobiosis en vida fetal. Los recién nacidos inmediatamente después toleran bastante esto por lo mismo. El corazón de adultos normalmente consume más ácidos grasos de su metabolismo y depende en hipoxia más de la glucosa, que eso lo vamos a ver ahora en un paso subsiguiente. Pero el corazón normalmente funciona más con ácidos grasos que con glucosa.
vamos a hablar específicamente del recién nacido. El recién nacido, el corazón del neonato funciona más con una reserva en base a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es a pesar de ser un aspecto limitado, tiene muchas más posibilidades de aumentar el gasto cardíaco que el aumento del volumen. El corazón del feto y el corazón del recién nacido son corazones pequeños con poca capacidad de dejar entrar la sangre, poca capacidad de distensión, lo que hace que la mejor respuesta sería aumentar la frecuencia cardíaca, aunque tienen una respuesta de frecuencia cardíaca limitada. Esto es lo que acabamos de decir. La frecuencia cardíaca es una reserva cardíaca limitada aumentando el consumo de oxígeno. Ok, vamos a hablar ahora de algo diferente. Vamos a meternos un poco hacia el metabolismo cardíaco. ¿Cómo funciona la célula y qué utiliza la célula para generar energía? La célula cardíaca en específico. Luego vamos a nombrar un poco de lo que sucede en ejercicio hacia el músculo esquelético también, para que noten algunas cosas y algunas diferencias. Ok, el corazón funciona en su gran mayoría con ácidos grasos. El ácido graso es lo que el corazón tiene como respuesta más importante o de mayor volumen. También debe usar la glicólisis. Esta glucosa que entra aquí, que por glicólisis genera el piruvato, que va a generar ATP, es una respuesta necesaria e indispensable para el corazón, pero estamos hablando que la mayoría de nuestro funcionamiento del corazón va dirigido por los ácidos grasos. Los ácidos grasos, entrando en este ciclo de Krebs que tenemos aquí, el ciclo de Krebs del ácido graso funciona generando mucho más ATP que el ciclo de Krebs de la glucosa, que también logra generar hasta 36 moléculas. En cambio, lo que es los ácidos grasos va a generar mayor cantidad de moléculas, hasta 3 veces más. Cuando hay hipoxia, esta glicólisis anaerobia, en vez de generar piruvato, va a generar lactato, que es lo que se empieza a acumular, el ácido láctico se empieza a acumular, y ahí, al sobrepasar unos niveles que llamamos el gap de lactato, es cuando el atleta no logra tolerar más tiempo y tiene que flejar. Tenemos otro mecanismo de generar energía rápida, que es la fosfocreatina. La extraacumulación de ATP intracelular a través de la fosfocreatina es una reacción muy rápida para tomar energía, y eso sucede como una reserva inmediata corta. Y esta es otra forma de generar energía en el miocardio y en el músculo esquelético también. Genera ATP en una tasa 10 veces más rápida de generarla, pero produce menor cantidad de adenosín trifosfato. La disminución de la fosfocreatina en un miocardio no es, digamos, un mecanismo muy bueno, indispensable para respuestas inmediatas, pero no es el mecanismo más importante. Esto es lo que acabamos de decir. En el corazón de adulto, el ácido graso es la mayoría de su metabolismo. A pesar de ese, el ácido graso consume mucho oxígeno, y hay una parte que se hace a través de la oxidación de la glucosa. La oxidación de ácidos grasos genera 60 a 90% de la acetilcoenzima que va a utilizar la mitocondria para generar la energía. Entonces volvemos, los ácidos grasos en el corazón son la forma metabólica más importante de uso. Ok, la cantidad de carbohidratos y ácidos grasos que utiliza el corazón para funcionar dependen del consumo y de la cantidad de respuesta que necesitemos. Aumentamos cuando necesitamos más consumo y disminuye en función de lo contrario, ¿no? En el corazón bien oxigenado, nosotros tenemos esta capacidad de manejo de ácidos grasos muy bueno, y de la glicólisis anaeróbica, que genera una baja cantidad un porcentaje muy bajo, generando lactato, y ese lactato va a su vez al ciclo de Krebs para generar las 36 ATP que necesitamos. Entonces tenemos dos mecanismos de importancia metabólica en el corazón, que es el ácido graso, que genera la gran mayoría, y la glucosa, que entra produciendo 2 ATP por glicólisis y luego pasa al ciclo de Krebs produciendo otras 36, ¿no? Ok, entonces el corazón se mantiene
su función contractil en base a la glucosa, a los ácidos grasos y a los cuerpos cetónicos que transformamos también para meterlos en el ciclo de Krebs. Esto salgo algunos datos, como que el generar la cantidad de ATP que debe generar el corazón en el día, y que el ATP, como vimos, la gran mayoría va por procesos oxidativos y solamente el 2% se genera de la glicólisis anaeróbica. Okay. Esto es la tercera vez que lo nombramos. El ácido graso en su mayoría va a ser lo que genera el ATP por el corazón. Esta forma de producción de energía necesita más oxígeno, pero es la que produce mayor cantidad de ATP con la menor cantidad de moléculas. Esto produce 3 veces más de lo que podría producir la glucosa. Necesita mayor cantidad de oxígeno, pero genera mucho más ATP que la ruta de la glucosa cuando entra al ciclo de Krebs. Estamos hablando de después de la glicólisis, del pasar al ciclo de Krebs, ¿no? Aquí tenemos otros datos a ese respecto. Ok. Aquí hay unos porcentajes más o menos. La fosforilación oxidativa, que es una forma de sacar energía rápida, utiliza el 20% de todo el contenido de oxígeno. Esta fosforilación oxidativa, estamos utilizando el 20% del oxígeno que utiliza la célula miocárdica, y el 80% va a venir acoplado al ciclo de Krebs. Y de ese 80%, entonces está distribuido en los diferentes cosas que tenemos que mantener, como hemos visto, dentro de la célula miocárdica, ¿no? El 25% para sintetizar proteínas y enzimas. El 19% para la bomba de sodio-potasio, que es la que va a mantener esa negatividad intracelular. El 5% para la tepeasa de calcio, que como vimos, necesitábamos mantener una cantidad de calcio intracitoplasmático y una cantidad dentro del retículo sarcoplásmico para generar la contracción. La ATPasa, que va a reaccionar con actina-miosina, 3%, y 7% a otros tipos de sustrato glucogénico. Entonces es una distribución más o menos de lo que hace el corazón con la energía. Existen autorregulaciones además entre los procesos de ácido graso y de glucosa. Cuando nosotros tenemos la utilización del ácido graso, cuando hay niveles altos de oxígeno, cuando el corazón no está en insuficiencia cardíaca o no tiene un estrés suficiente, él va a inhibir el proceso de la glucosa, y por eso la glucosa es poco utilizada. En cambio, cuando sucede lo contrario, que tenemos procesos de insuficiencia cardíaca o procesos de estrés suficiente, la utilización de la glucosa va a hacer que se inhiba un poco el uso del ácido graso. Aquí tenemos, para entender el esquema general del funcionamiento metabólico, tenemos la glucosa que entra a la célula y va a generar piruvato cuando hay oxígeno, va a generar lactato cuando no hay suficiente cantidad de oxígeno, y ese lactato es lo que se va a acumular a la sangre, diciéndonos a nosotros que esa cantidad de lactato que se ha acumulado es porque ya flejó este sustrato metabólico y el corazón no logra producir suficiente cantidad de energía. Entonces, esta glicólisis anaeróbica va a generar piruvato que va a entrar al ciclo de Krebs produciendo 36 moléculas de ATP. O si metemos a través del ácido graso, que lo tenemos aquí, lo metemos dentro, por beta oxidación va a generar casi el triple de cantidad de ATP, siendo la mejor forma de producción de energía, y es la producción de energía que más utiliza el miocardio. Ok, esto que tenemos aquí ya lo hemos nombrado. Cuando se genera lactato en vez de piruvato, es porque el corazón no tiene suficiente oxígeno para generarlo, o ha sobrepasado su capacidad de los gaps que necesita. O sea, si tenemos un estrés demasiado fuerte que sobrepasa la capacidad de respuesta cardíaca, entonces empieza a utilizar la glicólisis anaeróbica y empieza a generarse la acumulación de lactato, ¿no? Y esto es parte de lo que dijimos antes. Así como los ácidos grasos regulan la cantidad de glucosa, cuando hay falta de oxígeno,
los carbohidratos también van a disminuir el uso de la rama de los ácidos grasos. Ok, estas son cosas que tenemos que entender. Esa glicólisis anaeróbica es indispensable, lo dijimos antes. Esa glicólisis anaeróbica hace que en su ausencia no es compatible con la vida, a pesar de que es muy poco la cantidad de ATP que genera. Y ya un segundo. La cantidad de ATP que genera y que la mayoría se genera a través de los ácidos grasos, esto es indispensable para el funcionamiento cardíaco. Generando piruvato, no generando lactato. O sea, es una glicólisis anaeróbica, pero en condiciones de oxígeno, donde está generando piruvato con oxígeno. No generando lactato como lo tenemos cuando no hay oxígeno. Al generar lactato, eso nos dice que está sobrepasada la capacidad de producción energética o la necesidad de energía fue sobrepasada y por eso se acumula el lactato. Ok. Entonces, ¿qué sucede en las situaciones de isquemia o de exceso de ejercicio cuando superamos nuestra capacidad de tolerancia al ejercicio? Que como es el producto de la isquemia, que se produce de la glicólisis, el lactato comienza a acumularse y ese lactato produce una acidosis y hace que a su vez que el corazón va a flejar. Y eso es lo que sucede en los atletas cuando superan su 85% de frecuencia cardíaca máxima calculada para la edad. Se acumula el lactato o se dispara o sobrepasa el gap de lactato en la sangre y ahí el atleta no tolera más de 1 o 2 minutos en anaerobiosis. Porque esta glucólisis es producción de energía sin oxígeno por anaerobiosis. Ok, existen estas cosas que llamamos transportadores de glucosa GLUTs. Estos transportadores de glucosa están en las paredes celulares que se encargan de agarrar la glucosa y meterla dentro de la célula. Esta es una de las formas de control del paso de la glucosa adentro. El paso de los ácidos grasos depende de la L-carnitina. La L-carnitina es tomada por los ácidos grasos para pasarla dentro de la célula y dentro del sarcoplasma para utilizarla como energía. Ok, ¿qué dispara esa? Es que, que la glucosa entre con más velocidad al músculo cardíaco. Bueno, hay varias cosas. En la cantidad de sustratos en la sangre o la presencia de insulina o la presencia de ejercicio va a hacer que se dispare estas mediadores para meterle la glucosa en más cantidad a las células cardíacas. Ok, esto fue lo que nombramos cuando teníamos esa glicólisis anaeróbica y esa producción de piruvato. Sin eso no existe la producción de fuerza cardíaca. La producción de tensión en el músculo cardíaco depende de la glucosa, a pesar de que la glucosa no es para el corazón el factor predominante de uso para la producción de energía. Si no tenemos glucosa, entonces la fuerza del corazón no va a ser tan importante y por eso esto hace indispensable para la vida el uso de la glucosa, como lo nombramos antes. Aquí repetimos un poco qué utiliza el corazón para su energía. Los ácidos grasos, en la gran mayoría, que entran aquí, por beta oxidación al ciclo de Krebs y produce 3 veces más ATP que la glucosa. La glucosa produciendo piruvato, que produce 2 ATP nada más, e indispensable para que la fuerza del corazón se mantenga o para que tenga una buena tensión de la fuerza de producción de fuerza del miocardio. Cuando es sobrepasado, produce lactato y el lactato se va a acumular en la sangre y a su vez esta glucosa puede entrar al ciclo de Krebs, aunque no es el mecanismo más importante de producción de energía. Esto no llega normalmente al 10%. La mayoría de la producción de energía se hace con ácidos grasos. Esta glicólisis es indispensable para la fuerza del corazón y cuando es sobrepasada por falta de oxígeno, entonces se produce lactato, que es cuando el corazón fleja. Esa es más o menos la idea general del metabolismo cardíaco. Aquí tenemos las diferentes formas de producir ATP. Como vimos, la glicólisis produce poco ATP y la fosforilación oxidativa de entre los mitocondrios, cuando es a partir de la glucosa,
36, cuando es a partir de ácido graso genera mucho más ATP. Ok. Ahora vamos a hablar un poco, ya pasamos del músculo cardíaco y ahora vamos a entender un poco cómo funciona el músculo esquelético. El músculo esquelético tiene los mismos mecanismos de producción de energía del músculo cardíaco, pero son mecanismos utilizados en forma diferente. Lo primero que sucede cuando nosotros empezamos a hacer ejercicios, que aumenta la frecuencia cardíaca y se genera a través de la fosfocreatina, que lo vimos antes, que era un mecanismo de acción rápida, los primeros segundos el ATP sale de esa fosfocreatina y del ATP que tenemos en reserva dentro de la célula esquelética. Después viene el glucógeno como segundo mecanismo. También prácticamente de inmediato, es un mecanismo de activación de corto plazo. O sea, estos dos mecanismos, la fosfocreatina, que es la primera que actúa, y luego el glucógeno, están al empezar el funcionamiento del músculo esquelético. Y luego el tercero, que es el glucógeno, es el que logra mantener a más plazo, o el que va a mantenerse a través sobre todo de los ácidos grasos, va a mantener la energía cuando es una condición que sobrepasa los primeros minutos de ejercicio. ¿Qué relación tiene esto con lo que hacemos en el corazón? El corazón nunca deja de latir y él utiliza ácidos grasos. Si el ejercicio al cabo de los primeros minutos empieza a utilizar ácidos grasos, es un funcionamiento crónico igual que sería el corazón. Y estos dos mecanismos pasan a ser mecanismos de corto plazo o para algunas ocasiones especiales. Entonces, a pesar de que el músculo esquelético tiene un funcionamiento ligeramente diferente, en algunas cosas se parece al corazón, como es el uso de ácidos grasos, cuando es a función crónica, como la función que tiene el corazón en función crónica. Este esquema que tenemos aquí nos dice cómo viene el funcionamiento. Estos que tienen aquí son segundos. La fase no oxidativa, la glicólisis, el uso de la fosfocreatina, que es la primera parte, es muy corta, de los primeros segundos. Luego viene el uso del glucógeno de la forma anaeróbica, o sea, la glicólisis anaeróbica, que es esta que inmediatamente los primeros del ejercicio muscular esquelético. Y lo que se sostiene en el tiempo es la fase oxidativa a través de glucosa o ácidos grasos, que es lo que va a persistir en el tiempo. Entonces, la semejanza con el corazón sería que este es el que más se va a usar en una cosa crónica, como es el corazón que todo el tiempo está latiendo y va a utilizar básicamente ácidos grasos, ¿no? Este es el mismo esquema. Para entenderlo, fíjense que este tiempo de aquí es en segundos. Tenemos la fosfocreatina, que pasa escasos segundos de generar, para el cual utilizamos el ATP a través de la fosfocreatina, la glucólisis anaeróbica y la que produce por aerobiosis, que en el músculo esquelético es a través de glucosa y ácidos grasos. Y en el músculo cardíaco, más del 90% es a través de ácidos grasos. Ok, aquí tenemos los disparos en una persona que utiliza energía haciendo ejercicio. Fosfocreatina, como lo vimos primero, fosfocreatina más glicólisis anaeróbica, que es la primera parte que produce piruvato, y luego a partir de allí entonces pasamos a una fase de aerobiosis que utiliza inicialmente glucosa y luego ácidos grasos. La glucosa hasta los 30 minutos y luego los ácidos grasos a partir de 30 minutos en adelante. Y el corazón utiliza más el ácido graso porque es un tejido que ha mantenido el latido todo el tiempo y por eso utiliza ácidos grasos. Entonces, la relación entre el músculo esquelético, que es esta cadena que viene aquí hasta llegar hasta los 30 minutos, termina generando como si esto funcionara como el corazón utilizando ácidos grasos en su mayoría. Esto es lo mismo y lo que sucede aquí es que en algún momento llegamos al agotamiento, que es cuando se comienza a acumular ácido láctico. Aquí yo quería detenerme un poco para que entiendan qué sucede con una persona que es atleta. Al atleta o a una persona cualquiera que va a hacer ejercicio, se le calcula la frecuencia cardíaca máxima a través de una fórmula que es 220 menos su edad, y a eso se le saca el 85%. Ese 85% es la frecuencia cardíaca a la cual el atleta va a trabajar con oxígeno. Lo repito,
220 menos la edad del paciente por el 85%, es cuando en ese rango el paciente está utilizando la energía con oxígeno. ¿Qué sucede si sobrepasamos este 85%? Que vamos a llegar a esta zona de agotamiento. Esa zona de agotamiento que superó ese 85% o la tolerancia a anaerobiosis es 1 o 2 minutos máximo. En la prueba de esfuerzo, cuando nosotros llevamos a un paciente al 85%, no supera ese 85% más de 2 minutos. Entonces, aquí entramos en una cosa interesante. Esto es hablando de una fórmula calculada para una persona en base a su edad. Pero vamos a suponer que tenemos un atleta de alta competencia. Independientemente de la edad, ese paciente ha utilizado mecanismos de reserva que no lo tienen las otras personas que no entrenan, como es la dilatación del ventrículo izquierdo y el engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo, como lo vimos antes. Además, baja la frecuencia cardíaca en reposo en base a estas dos cosas. Va a tener un colchón de frecuencia cardíaca, porque su frecuencia cardíaca es más baja en reposo, hasta llegar hasta su 85% va a tardar mucho más, porque arrancó desde una frecuencia cardíaca más baja. Una persona entrenada baja su frecuencia cardíaca. Tiene más capacidad de ventrículo izquierdo, o sea que su eyección de latido va a ser más grande. Y las paredes están ligeramente más engrosadas, lo que hace que la fuerza que tiene para eyectar el ventrículo izquierdo también sea mayor. Entonces, en un atleta bien entrenado, ese 85% calculado para frecuencia cardíaca no es lo mismo que para una persona no entrenada. ¿Cómo llegamos a saber ese 85% de esa persona atleta? Ahí teníamos que hacer lo que se llama la búsqueda del gap de lactato. Se le saca la sangre al atleta cuando llega a su 85% calculado para su edad y se va viendo realmente cuándo se dispara ese lactato en la sangre, que es lo que llamamos el gap de lactato. El gap de lactato no se corresponde muchas veces con la edad del paciente, depende del nivel de entrenamiento. Es cuando sobrepasa los 0.4 nanogramos por litro de sangre de lactato en sangre. Ese gap de lactato es realmente lo que nos dice hasta cuándo un atleta puede entrenar con oxígeno. Y eso va a variar según su nivel de entrenamiento. Entonces son cosas interesantes que se pueden deducir en base al metabolismo, en base a las reservas que vimos antes y en base a los niveles de frecuencia cardíaca. Aquí tenemos lo que se llama el ejercicio aeróbico. Se supone que aquí está ese 85% calculado para la edad, que en una persona entrenada no se corresponde para su edad y posiblemente esté un poco más alto, y es cuando sobrepasa la capacidad de esfuerzo y se dispara el gap de lactato. En esta fase de transición utilizamos los dos y luego el lactato se acumula en la sangre y estamos haciendo ejercicio en anaerobiosis, que aquí la tolerancia a anaerobiosis suele ser muy corta. Ok, el gasto cardíaco. Ya vimos bastante sobre las regulaciones del corazón por diferentes cosas y sobre lo que sucede con el metabolismo y qué implicaciones tiene eso sobre la frecuencia cardíaca, sobre el volumen latido, sobre la fuerza de eyección. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo en una unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, el gasto cardíaco depende del volumen sistólico, del volumen de latido y se multiplica por la frecuencia cardíaca. Eso sería un gasto cardíaco inicial. Ese gasto cardíaco, si lo queremos llevar en pediatría a lo que corresponde a una superficie corporal, tenemos que pasarlo por índice cardíaco. Entonces sería ese gasto cardíaco dividido entre la superficie corporal. Este gasto cardíaco tiene unos valores en los cuales nosotros nos manejamos para saber que realmente está dentro de los rangos normales. ¿Qué factores controlan el gasto cardíaco? Regresamos láminas atrás, la postcarga, que es la resistencia que ejerce los vasos o la válvula o todo lo que está a la salida del ventrículo izquierdo, que es lo que consideramos la postcarga. Lo que está antes, que es la cantidad de sangre que entra a la aurícula, que a su vez va a entrar en el ventrículo para ser inyectada, que a medida de más sangre, a través de la ley de Frank Starling, va a inyectar más cantidad de sangre, es lo que llamamos supercarga. Y la fuerza contráctil, que la variamos a través de varios mecanismos. Uno de ellos es el simpático, que logra hacer que la fuerza contráctil sea mayor y que además de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Todo eso va a terminar generando la cantidad de presión arterial a través del gasto cardíaco.
Y la presión arterial, como lo vimos en la clase previa, se mantiene a través de una resistencia periférica. Esa resistencia periférica hace que la sangre entra en contra de unas resistencias y mantiene un tono, que es lo que llamamos la presión arterial media, para sostener ese tono todo el tiempo, manteniendo las arterias de circulación hacia adelante. Entonces, esta lámina en general nos va a resumir muchas de las cosas que vimos antes. Precarga, poscarga, contractilidad y la resistencia periférica, que es lo que termina generando la presión arterial, ¿no? Ok, esto ya lo hemos nombrado varias veces. Si cambiamos la frecuencia cardíaca o cambiamos el volumen latido, vamos a cambiar el gasto cardíaco. Y esta frecuencia cardíaca depende de la inervación del corazón, también a través del simpático y del parasimpático, siendo el simpático el mecanismo de ejercicio que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de eyección del ventrículo. El parasimpático, que va a disminuir la resistencia vascular después, va a disminuir la frecuencia cardíaca en el sentido contrario al simpático. Y los determinantes del volumen cardíaco, que era la precarga, que es la cantidad de sangre que llega, la postcarga, que es la resistencia que ejerce a la salida del ventrículo izquierdo, la sangre, la aorta o la tensión arterial, y la fuerza contráctil. Hay varias fórmulas para, para medir el consumo o lo que llamamos gasto cardíaco, utilizando el consumo cardíaco, que es lo que hacemos con el Swan-Ganz o con lo que hacemos a través del cateterismo, o en el cateterismo cardíaco a través de los métodos de termodilución, en los cuales ponemos un catéter y vemos qué cantidad de sangre, qué tan rápido llega la sangre de un lado a otro, y hacemos cálculos de gasto cardíaco. Esto más o menos es un diseño general, o la forma en que se debe ver el diseño general cardíaco